Saludos. Dios le continúe bendiciendo. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí, otra vez. Repaso. Usted sabe que mayormente cuando usted acepta al Señor en manos mayormente los pentecostales, todavía usted no conoce la Biblia, no entiende lo suficiente de la Biblia y ya le están diciendo que ore por el bautismo del Espíritu Santo y que pida hablar en lenguas. ¿Por qué le dicen que cuando seas bautizado en el Espíritu Santo, que le añaden el fuego, en el Espíritu Santo vas a hablar en lenguas? Se supone que hables en lenguas, porque esa es la confirmación, ¿verdad? Esa es la confirmación de que fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Y ahí le buscan la experiencia de Pablo con Cornelio. Una cosa, ¿verdad?, que se dio en un momento, en una ocasión, tal vez dos, en el comienzo, cuando la iglesia estaba empezando, desarrollándose, ¿verdad? Entonces, tienes que conseguir hablar en lengua. No le dicen, no, hermano, siéntate y aprende de la palabra, para que no estés turbado. Siéntate y lee, edúcate, ¿verdad? No te dicen eso. Hay que hablar en lenguas. Ahora, vamos a leer Primera de Corintios 14 como un repaso. Un poquito de aquí para ver, ¿verdad? Yo estoy seguro que tal vez algunos dirán, pero ¿de qué está hablando este? Así que vamos con calma. Primera de Corintios 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso, y no lo digo incorrectamente, eso Pablo le decía a la iglesia de Corintios. A la iglesia de Corintios. ¿Entiende? Usted no puede decir, Pablo me está diciendo eso a mí. Porque para que eso pase, su nombre tiene que estar escrito aquí. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo le está diciendo esto a una iglesia que todavía no tenía mucho conocimiento, como le estaba diciendo, de los hermanos que apenas se convierten y ya no saben de la palabra y ya le quieren, tienes que orar porque Dios, para que hables en lenguas y qué sé yo. Pues estos eran los hermanos de Corintios. Entonces, entendéis pues que se le está hablando de que esta carta fue dirigida a los hermanos de Corintios. Que puede que hayan cosas que nos apliquen, como que puede que haya cosas que no nos apliquen. Hay que ser realistas. Y dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Déjame hablarle con mensaje de señas, a ver. No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Entiende? Mire la forma, ¿verdad?, que podemos entender que Pablo está diciendo esto. Por favor, piénselo correctamente, analícelo. Mire cómo Pablo está diciendo esto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. No habla a los hombres. Yo les recomiendo mejor que procuren el don de profecía. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. ¿Y cuál es la importancia del mensaje del Evangelio? ¿Hablar a Dios o hablar a los hombres? Si el mensaje del Evangelio viene de Dios, viene de Jesucristo, porque en estos tiempos el Padre nos ha hablado por el Hijo. En este último tiempo. Pues, ¿qué es lo importante? ¿Llevarle un mensaje a los hombres o hablar con Dios? Por eso Pablo está diciendo, el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. Por eso yo prefiero que ustedes le hablen a los hombres. Porque ¿qué mensaje hablar con Dios qué? Porque no es una plática como la que yo trato ahora de llevarle a ustedes. ¿Entiende? Que yo te entiendo lo que estoy diciendo y usted va a entender lo que yo estoy diciendo, lo acepte o no. O tal vez me malinterprete. Crea que yo estoy buscando algo diferente, aunque los esté leyendo de la misma Biblia. Aunque son muchos los que leen de la Biblia, pero después lo que le llaman supuesta la interpretación que debe ser justa y transparente en la Biblia, se convierte en un catecismo o en un libro de escuela dominical escrito por la editorial Vida. Entonces, vuelvo y le digo, tiene que entender que el apóstol Pablo no está diciendo, no, porque sí, el que habla en lenguas habla a Dios. ¿Qué le está diciendo a Dios? Que Dios tiene que arrepentirse. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Que Dios tiene que guardar la Santa Cena. Un ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué nuevo usted le va a decir a Dios sobre el Evangelio? ¿O Dios le habla a usted del Evangelio? Es para que vaya captando. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lengua no habla a los hombres. Compare esto con lo que pasó en el día de Pentecostés, cuando las personas que estaban visitando Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés escucharon a estos cristianos o estos seguidores de Jesús empezar a hablar en las lenguas que ellos conocían desde pequeños, en las cuales se criaron. Lenguas de todas partes, de todas las regiones de África, de Panfilia. ¿Entiende? Entonces, el Espíritu le estaba hablando a los hombres, ¿sí o no?
las lenguas que hablaron en el día de Pentecostés, ¿le estaban hablando a los hombres, sí o no? Sí. Porque ellos mismos dijeron, cada uno les escuchamos hablar en nuestra propia lengua. O sea, las lenguas fueron entendidas por cada una de las personas que estaban allí. Porque los apóstoles hablaron en varias lenguas. En varias lenguas. Diferentes mensajes. Pero eran esos mensajes para Dios. ¿No? Ahí eran para los hombres. Porque ellos entendieron la lengua. Ellos entendieron el mensaje en su propia lengua. Pero cuando usted habla, como estaba pasando aquí en Corintios, vamos a suponer que todos los que estaban en la iglesia de Corintios, aunque habían cristianos judíos, pero sabían griego. Y vamos a suponer que todos los que estaban allí hablaban griego. Pero de momento se levantaba un hermano hablando en chino. Es un ejemplo. Entonces, los que estaban allí, que todos hablaban en griego, dijeron, ¿y este qué dice? Y estaba hablando en chino, estaba usando una lengua en chino. Un ejemplo. Pero no entendían. Entonces Pablo dice, si tú le hablas chino a la iglesia que nada más habla griego, pues estás hablando con Dios. No estás hablando con los hermanos. No les estás enviando un mensaje a los hermanos. El talento que Dios te dio, el don que Dios te dio, no está siendo bien utilizado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque ¿para qué tú vas a hablar en chino a unos hermanos que solamente hablan griego? Es un ejemplo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En un mensaje de lengua que nadie entendía, no había ni edificación, ni había exhortación, ni había consolación. Sino que el mensaje se perdía. Entonces, el que habla en lengua extraña, una lengua no comprendida, eso es lengua extraña, no comprendida por los oyentes, asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Ve? Cuando dice asimismo se edifica, no es que yo voy a hablar lenguas y voy a hablar lengua para edificarme a mí mismo. Eso no es lo que Pablo quiere decir. Porque más adelante vamos a ver que aún usted hablando lenguas, una lengua que usted no comprende, su entendimiento queda sin fruto. Si el Espíritu habla a través de mí en ruso, pero yo, Rolando Román, no comprendo el ruso, voy a quedar sin fruto. No voy a entender lo que el Espíritu está diciendo. Y si nadie habla ruso, ni lo entiendo yo, ni lo entiende el que me está escuchando. Entonces estoy hablando a Dios. Ni modo. ¿Entiende? Porque al menos que haya un ruso allí, el mensaje se pierde. Entonces, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas.
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por eso usted ha visto estos servicios donde el predicador habla español y todos los que están escuchando hablan español, pero él se envuelve, él se olvida de todo lo que dice la Biblia y pretende hablar en un idioma, ya que le ponga que si angelical, que si la lengua del espíritu, de verdad, no sé, como lo quiera llamar. Si nadie de los que está allí le entiende, es trabajo nulo. Trabajo perdido, porque el mensaje debe ser para la iglesia, para exhortación, edificación y consolación. Como único se puede hacer esto es que la persona que le está escuchando entienda lo que tú estás diciendo por el Espíritu. ¿Entiende? Hablar en lenguas cuando nadie te entiende sin un intérprete es trabajo perdido, porque el entendimiento queda sin fruto. Y dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Cómo? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Así pues vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Vaya llevando el mensaje, lo que Pablo quiere que usted vea. Porque hablaréis al aire. Mire que ahorita dice, mire, yo quiero que usted entienda que no es que usted hable misterios con Dios. Pablo lo dice de esa forma por no decir otra cosa. Pero ya aquí entra en otra cosa. Ni más remedio. Mírelo otra vez. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo? Cuando Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, Pablo está queriendo decir que si usted habla en palabras que no son comprensibles, ¿cómo se entenderá? ¿Cómo se preparará para la guerra? Porque hablaréis al aire. Nadie está entendiendo lo que usted está diciendo. Pablo dice, bueno, lo entenderá Dios. Pero aquí estás hablando al aire.
Porque nadie te entiende, estás hablando al aire. O sea que si usted está en un servicio y usted empieza dizque a hablar lenguas y lenguas y lenguas, usted no está haciendo nada positivo. O sea, aprovechoso para la iglesia. Porque si nadie le entiende, usted está hablando al aire. Y hasta se podría entender que está fuera de orden. Porque si no hay intérprete y usted está hablando lenguas como un demente, está hablando al aire. No es que esté hablando a Dios simplemente. Está hablando al aire. Nadie le entiende. Nadie es consolado. Nadie es edificado. Nadie es exhortado. ¿Entiende? Está hablando al aire. O puede que esté fuera de orden. Por no decir está fuera de orden. Ahora, eso es lo que dice. Yo estoy leyendo de la Biblia. Esta es la Biblia, mi hermano, mire. Esta es la Biblia. Estoy leyendo de la palabra de la Biblia. Este no es un catecismo, no es un libro de los mormones, no es un... Esta es la Biblia. Dice: hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Lo ves? Tantas clases hay de idiomas, seguramente en el mundo. Porque Dios le quiere hablar ¿a quién? A los hombres. ¿O se quiere hablar a sí mismo? No, Él le quiere hablar a los hombres. Al mundo, a los hombres. ¿Cómo empezó esto? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje tiene que ser claro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? A un anuncio que se dijo en un lenguaje que nadie entendió. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, no me importa nada, y empiezo a hablar en lenguas, ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Pablo lo que está trayendo es lo que pasa en el culto, en el servicio. Si usted habla en lengua, y nadie le entiende, usted es como un extranjero para su hermano. ¿Entiende? No le entienda. Usted puede matarse toda la noche ahí. Si nadie le entiende, está hablando al aire. Y usted cree que está el Espíritu ministrando a Dios y qué sé yo. No, está hablando al aire. Está hablando al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Cuando Pablo vuelve y dice edificación de la iglesia, edificar, fundamental, crear un fundamento, porque vuelvo y les repito que no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos ahora. Por eso cuando usted lee el capítulo 13, mire lo que dice aquí. El amor nunca deja de ser,
pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, el conocimiento del nuevo pacto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces lo que viene por filtraciones, por medio de las profecías, por medio del don de ciencia, ¿entiendes? Lo que viene en parte, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Porque mire la carta que él escribió. Dejó lo que era de niño. El conocimiento que él tenía del evangelio como un niño, aprendiendo, bebiendo leche espiritual. Ahora él dice, yo era un niño. Le está diciendo a eso, a los corintios que están actuando como niños, sin discernir, sin conocimiento. Le está diciendo, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando yo era un neófito, actuaba como neófito, hablaba como neófito, preguntaba. Pero ya que el Señor me ha capacitado, me ha edificado, dejé lo que era de niño. O sea, prosiguió en el conocimiento. Entonces dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. El espejo, ¿verdad? Era lo que se usaba en aquel entonces, no era un espejo tan bello y hermoso como los tenemos hoy en día, sino que podía ser un metal que se pulía y se pulía y se pulía hasta que usted se viera reflejado en él. Por eso el reflejo no era perfecto. No era un reflejo perfecto como usted lo ve ahora en un espejo de cristal. Entonces dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Ahora conocemos la doctrina, conocemos la palabra, pero no perfectamente, sino oscuro, como que estamos todavía en desarrollo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora no conozco muy bien. Tú sabes, seguimos desarrollándonos. Pero ya luego conoceré como fui conocido. Está hablando de que del conocimiento perfecto que viene por medio del nuevo pacto. Igual que había un Antiguo Testamento, un viejo pacto, era necesario que hubiera un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. ¿Entiende? Así que seguimos, por lo cual el que hable en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mire eso. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted obtenga conocimiento o que usted ore en lengua. Entiendo que debe ser el conocimiento, lo perfecto. El conocimiento. De nada vale que usted no crezca, no se desarrolle, que su edificación sea floja.
Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Lo ves? O sea que esto se convierte como en una situación incómoda. Es lo que él quiere presentar. Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Porque si oro con el espíritu, ¿cómo el que te escucha va a decir amén a tu oración? ¿No sabe lo que tú dijiste? Y a todo no se le puede decir amén. Ahora, porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Volvemos a lo mismo. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Me entiende, mi hermanito? Esto no es de que usted... Vamos a ponerlo claro. Muchas de las personas que dicen que hablan en lengua, rompen a hablar en lengua, bla, 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 por ahí para abajo, porque ellos entienden en su leve desarrollo en el conocimiento de la doctrina de Cristo, ellos entienden de que tienen que mostrarse espirituales. Y ya si son de estos evangelistas de ahora, que lo que quiere es que usted se emocione, buscan emocionarte hasta la 7ª potencia, y entonces pues ellos tienen que mostrarte que ellos son los más espirituales. Y una de las formas que usan es el hablar, dizque en lenguas angelicales. Que nadie entiende lo que dicen, nadie. Pero a ellos no les importa lo que Pablo esté diciendo aquí. Porque el plan no es la edificación. El plan es mostrar que yo soy espiritual. Que yo tengo un grado de espiritualidad más arriba. Y que la gente al verme hablar en las lenguas angelicales van a aceptar todo lo que yo diga. Y si yo digo el perro tiene 5 patas y 2 colas y le añado un arrababababa, pues el que me escucha dice, ay, si habló en lengua, pues es verdad. Los perros tienen 5 patas y 2 colas. Así funciona esto. Te guste o no, presta atención. No te duermas en el juego que te van a dar un bolazo. No te duermas. Bueno, estoy tratando, ¿verdad?, de que ustedes entiendan y comprendan, aunque me odien, pero traten de entender esto. ¿Cómo es que funciona el evangelio, guachi guachi de hoy? Que no, para muchos no es el evangelio del reino, porque ellos creen que el reino no está, no existe, no ha llegado. Aunque en el último video, el penúltimo que hice ahora, dice, Juan dijo, copartícipe en las tribulaciones y en el reino. ¿Qué reino? ¿Entiendes? ¿Acaso no será el reino de Cristo establecido?
y que Cristo es el rey, que tiene un reino que se llama la iglesia. Pero no se duerma para que no coja un bolazo, vuelvo y le digo. Así que seguimos por aquí. Que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. El hablar en lengua no te va a hacer un cristiano con poderes y habilidades mayores que la de nadie. No, mi hermano. Pablo dice, yo puedo estar sin hablar en lengua y hablar todo para que tú seas edificado con entendimiento. Y si hablas en lengua y no las puedes interpretar, aún a Pablo le aplica de que si vas a hablar, si él va a hablar en lengua, tenemos que entenderlo porque a él también le aplica, es para todos. Por eso él dice, yo prefiero hablarlas con el entendimiento. Si usted no me entiende lo que yo estoy diciendo. Yo no viajé de tan largo viaje para perder el tiempo aquí. Así que, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas, maduro en el modo de pensar. Aquí él les muestra el propósito de las lenguas. Aquí él dice, yo te voy a mostrar el propósito de las lenguas. Dice, en la ley está escrito, en el antiguo pacto está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Cuál era el propósito de las lenguas? Esto viene desde el antiguo pacto, donde Dios, ya dando a conocer que había un pueblo que él iba a llamar, que había otro rebaño que él lo iba a traer para dar celos a Israel. Entonces Dios dice, si no me escuchas, hablándote en el idioma que tú hablas, en otras lenguas, con otros labios y con otro pueblo, te voy a llamar al arrepentimiento. ¿Pasó eso o no pasó? Claro que pasó. Hubieron muchos gentiles llamando a los judíos al arrepentimiento. Antes de que viniera el juicio sobre Jerusalén. Antes de que viniera el juicio sobre el templo. Por eso les decía, ve primero a Jerusalén, porque es urgente. Urgente. Ve primero a Jerusalén, ve primero a Judá, ve primero a Samaria. Es urgente que ellos escuchen primero. Porque había un juicio determinado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Dios aún los llama con otra lengua, con otro pueblo. Y ellos, ni aún así. Lo llamó Jesucristo hablando su propia lengua, su propio lenguaje. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste? Mas no quisiste. No es que todo Israel no aceptó. Hubieron muchos en Israel que aceptaron, pero poquitos. No el millón y pico o los 2 millones o qué sé yo que había en Israel, en Jerusalén. Tal vez más.
Pues fueron pocos quienes aceptaron el mensaje. Por eso Jesucristo mismo les decía que se perderán como la arena del mar y solo unos pocos se salvarán de ese juicio que venía. Cuando la ciudad fue situada por los ejércitos romanos. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Podemos seguir por ahí para abajo, pero lo importante que quiero que tú entiendas. Mira lo que dice aquí, mira. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Qué incrédulos? Israel incrédulo. Porque en la ley está escrito. ¿Para quién era? ¿A quién iba a llamar Dios? A Israel incrédulo. Al Israel incrédulo. Por eso dice que las lenguas eran señal para los incrédulos. A esos que Dios iba a llamar. ¿Para que qué? Para que, mira, entraran en celos. Así es esto. Entonces la iglesia acá te dice, ora para que el Señor te bautice y hables en lengua como señal. Sin embargo, ellos son creyentes, ¿verdad? Pero quieren escuchar las lenguas como una señal. Contradiciendo lo que la Biblia dice aquí, que las lenguas eran por señal para los incrédulos. Para los incrédulos de Israel, a los que Dios llamaría con otra lengua, de otros pueblos. Si usted no lo quiere creer, no puedo hacer más nada, pero entiendo que he sido bastante claro. Más adelante haré otro estudio con el resto de lo que queda aquí, que es bastante. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Es más importante el entendimiento que quedar sin fruto. Dios les continúe bendiciendo.